profesor Bastos le boicoteábamos las clases. De hecho, el estatismo demuestra que ha logrado tanto poder por cambiar de poco a poco. Bueno, no es ningún secreto que yo apoyo a Javier Milei a tope, ¿no? El nacionalismo, sea del tipo que sea, es la ideología más poderosa de la modernidad. ¿Es el liberalismo de derechas? No. ¿Es el liberalismo de izquierdas? Tampoco. Pues el Amish gay, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Amish gay tiene que ser expulsado de la comunidad Amish. Siempre que alguien defiende la propiedad privada es un liberal. La gente que dice que el asturiano no existe vive en otro planeta. El asturiano sí existe, pero bueno, hay gente que dice que no existe. Yo defiendo un liberalismo de un individuo que forma parte de una comunidad. No todos los empresarios son buenos. O sea, en la que difieres de la mayor parte del resto de la sociedad, pero que para ti es algo que tú ves muy claro en cuanto a la importancia. Hombre, yo creo que, de lo que a día de hoy en lo que más difiero con la mayor parte de la sociedad. Hoy entrevistamos a Eduardo Fernández Luña, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, discípulo de Miguel Anxo Bastos y defensor incansable del liberalismo libertario. Ha sido director del Instituto Juan de Mariana, el cual recientemente premió a Javier Milei. Hablaremos del gobierno del presidente argentino, de ideologías, de nacionalismos y, por supuesto, de cambios de opinión. No te lo pierdas. Para quien no te conozca, ¿quién es Eduardo Fernández Luña? Pues Eduardo Fernández Luña es un chaval de pueblo asturiano que decidió estudiar ciencia política y que se dedica a la docencia universitaria, básicamente, ¿no? ¿De qué pueblo en Asturias? Nací en Puerto de Vega, que es un pueblo del noroccidente. Tiene famoso que allí falleció desafortunadamente Gaspar Melchor de Jovellanos, un liberal conservador eminente en nuestra tradición, ¿no? Qué bueno. Sí. Y es increíble porque cuando éramos pequeños y tal, y estábamos ahí, pues ya sabes, lo típico, ¿no? Del colegio, era Jovellanos y tal. A todos nos importaba muy poco quién era Jovellanos, ¿no? Y ahora resulta que yo le tengo profundo aprecio a la vida y a la obra, ¿no? Lo estoy estudiando ya con canas en la barba, fíjate. ¿Y por qué te interesaste por la política o cómo fue el proceso de interesarte? Bueno, más que por la política, sí, por estudiar política, siempre me interesaron las humanidades, ¿no? Y claro, cuando estaba haciendo la secundaria, uno no sabe muy bien qué quiere ni a dónde dirige sus acciones ni tal, ¿no? Y entonces yo en principio iba a hacer historia, me gustaba mucho historia. ¿Vale? Claro, lo que te digo, estaba en mi pueblo, pues obviamente tampoco es que tengas muchas opciones, piensas en la Universidad de Oviedo, que es la que te queda cerca, y no sé por qué, por una amiga, creo, conocí la carrera de Ciencias Políticas, que yo ni siquiera sabía que existía. Ni que existía, ¿no? No, ni que existía, por supuesto. A mí si hubieses preguntado a los 18 años, no hubiese sabido que existía. No, claro. O sea, sabes las clásicas, sabes historia, sabes derecho, sabes filosofía. A mí me gustaba historia era la que yo tenía en objetivo. Descubro que hay ciencias políticas, hablo con mis padres dicen, ¿qué es eso y tal? Eso suena un poco raro y tal. Y acabo en Santiago de Compostela haciendo ciencias políticas, ¿no? Y la verdad es que fue una decisión que, sin lugar a dudas, me cambió la vida para bien y fue un verdadero acierto, porque yo era un estudiante muy mediocre, ¿no? Siempre muy interesado por la cultura, siempre un enamorado de la literatura. Soy un filólogo también frustrado, me hubiese gustado estudiar literatura. Siempre humanidades. Siempre humanidades, sí. Siempre humanidades. Sí. Es una persona con mucho fondo humano. Siempre humanidades, siempre, sí. Y siempre Claro, la gente ahora ve, joder, pues profesor, y sales en algún que otro vídeo en YouTube y tal. Yo le tengo pánico escénico a todas estas cosas, ¿no? A mí lo que me gusta es estar tranquilamente leyendo y tal. Te confieso una cosa, yo también, ¿eh? Claro. Entonces, pero bueno, la cosa es que afortunadamente salió bien, ¿no? Estudiar política salió bien. Descubrí las ideas de la libertad ahí, estudiando políticas. Yo nunca había leído bastante, pero había leído a gente de izquierda, ¿no? Había leído bastante filosofía política, no contemporánea, pero sí filosofía, pues eso, los clásicos, ¿no? Ahora, claro, ideas de la libertad, cero. Y bueno,
el hecho de ingresar en esa carrera y el hecho de conocer a Bastos, que fue mi maestro, pues fue lo que me cambió un poco la instalación en el mundo, ¿no? Y de ese estudiante que ingresa en la Universidad de Santiago y que conoce a Miguel Anxo Bastos, ¿el día 1 estabas de acuerdo con él en todas las ideas? No. Bueno, ¿Cómo fue el proceso? Al profesor Bastos le boicoteábamos las clases, de hecho. Claro, nosotros estábamos, pues eran tiempos de la Ley Orgánica de Universidades, eran tiempos de cierto grado de movilización en la universidad, huelgas, y sí, boicoteábamos clases. ¿Qué era un boicot de una clase en aquel momento? En una clase empezar a gritar, echar al profesor, bueno, cosas que afortunadamente a día de hoy no se ven y que demuestran que nos hemos civilizado un poco más, ¿no? Pero una vez acaba ese periodo digamos, de rebeldía, que es un periodo largo en ese año, ¿eh? Es que no estoy seguro, creo que es el año 2003 concretamente. Justamente cuando acaba eso empezamos la clase y ahí ya empezamos de otra manera, empezamos a discutir ideas, empezamos a leer lecturas del programa, pero también extracurriculares. Y claro, el profesor Bastos siempre estaba a nuestra disposición en el despacho y la verdad es que era un lujo brutal porque, claro, es ir ahí a hablar con él y discutir libros y charlar y luego pasártelo bien. Entonces era una mezcla de pues formación intelectual muy sugerente, liberal, que nosotros, pues yo en concreto, otros compañeros míos ya habían leído, eso es la realidad. O sea, yo quizás era el más lego de todo el grupo que estábamos ahí, ¿no? Claro, fue un cambio radical, ¿no? Y ese año fue, pues para mí, fantástico, claro. ¿Y en qué cambiaste de opinión con Bastos? Hombre, cambié la interpretación. Cambiaron dos cosas importantísimas. Para mí cambió mi idea de justicia. Es importante, ¿eh? O sea, yo creo que la transición a las ideas de la libertad implica forzosamente un cambio en la noción de justicia. Y ¿Cuál era tu noción de justicia antes y cómo fue después? Pues estaba basada en la redistribución, ¿no? Era una noción marxistoide y no basada en los derechos de propiedad, que es la justicia liberal, ¿no? O sea, era una... Ahora, yo nunca fui, digamos, una persona... Esto es otra cosa, esto es otra confesión, ¿no? La izquierda, digamos, no de la redistribución, sino del reconocimiento, la izquierda como más progre. La teoría política de esa izquierda, Nancy Fraser, Judy Butler, toda esta gente, pero sobre todo Nancy Fraser, que es una autora que me interesa, eso viene después, ¿eh? O sea, mis lecturas son lecturas de izquierda dura. ¿Con qué empezaste? Los de siempre, vaya, o sea, Marx y Lenin y evidentemente Gramsci, que hace un montón de años que no lo leo, Rosa Luxemburgo, o sea, gente... O sea, que has leído realmente, has ido a las bases de todos ellos. Me gusta. No solo he podido, me gusta. O sea, a mí me gusta leer autores y autoras de izquierda, sí. Y de hecho, bueno, claro, o sea, pues por ejemplo, ahora mismo estoy leyéndome pues una colección de pensamiento político y mujer publicada por Alta Marea y es pues, todos de izquierda, vaya. Y me encanta. O sea, a mí me gusta saber cómo piensan, esté o no esté de acuerdo, ¿no? Has hablado de la justicia, has hablado de los conceptos que Bastos te hizo cambiar, has comentado dos conceptos principales. Uno era la justicia. ¿Cuál fue el otro concepto en el que cambiaste? No, bueno, el otro no es un concepto, es una cuestión de actitud, ¿no? O sea, generalmente cuando uno abraza el liberalismo, deja de ser una víctima. Esto es una cosa... Esto es fundamental. Es muy importante. Esto es fundamental. Y claro, esa narrativa victimista que siempre subyace en el discurso de izquierda vieja o nueva. La izquierda vieja o la izquierda nueva se construyen alrededor de cierta dinámica de victimización, ¿no? Hay una narrativa que victimiza a un sujeto colectivo, obviamente, sean las mujeres, o sean los proletarios, o sean hasta... Entonces, claro, abandonar eso es un cambio mental brutal, ¿eh? Es decir, soy parcialmente responsable de mi futuro, de mis decisiones. ¿Solo parcialmente? No total. Hay cosas... Yo del estoicismo heredé algo, ¿no? Y es que hay cosas que son inevitables. Hay cosas que no puedes arreglar.
Y eso no es responsabilidad tuya. Ahora, eres responsable de gran parte de tu vida, claro. Definitivamente no todo... No, tampoco creo en el superhombre, ¿eh? Ese es el punto contrario, ¿eh? O sea, tampoco creo en ese superhombre randiano, dueño de su destino al 100%, que lo puede controlar todo. No, somos falibles. Hay cosas que son inevitables. Convivimos con la inevitabilidad y es una buena forma. A mí me ha ayudado a estar instalado bien en el mundo, ¿no? Tener ciertos equilibrios, ¿no? Pero evidentemente, claro, el hecho de asumir responsabilidades, que es algo que el liberalismo, pues evidentemente proyecta. Si crees la libertad, tienes que creer la responsabilidad. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, al final, claro, eso es un shock brutal, ¿no? Claro, la narrativa fácil es: mi situación es la que es por culpa de otros, ¿no? No por mi culpa. Bueno, las condiciones materiales, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto afectan realmente las condiciones materiales? Bueno, yo, claro, debe ser por la herencia que tengo de izquierda yo, ¿no? Yo sí creo que las condiciones materiales importan. No determinan, pero importan. Y son muy relevantes. O sea, estar bien nutrido, por ejemplo, es una cuestión material. Y si no estoy bien nutrido, mi cerebro no piensa de la misma manera. No tengo la misma capacidad de retención de ideas, no tengo la misma capacidad de asimilación y gestión de las mismas. Entonces necesito nutrirme adecuadamente. Y eso es una cuestión material, no es una cuestión ideal. O sea, no es cuestión de ideales, ¿no? Entonces, ¿cuánto importa? Pues no lo sé, pero importa, ¿eh? Y eso es una cosa que a mí me... Claro, a lo mejor quedo como de cobarde equidistante, ¿no? Ni idealista ni materialista. Pero yo creo que son las dos cosas. Claro que necesitas un mínimo material para saborear la libertad. El que niegue que tener, por ejemplo, un ordenador y estar conectado a Internet aumenta tus posibilidades, pues niega la realidad. ¿Crees que al liberalismo, al mundo liberal, el mundo de las ideas de la libertad, crees que le falta un poco de conciencia de las posiciones de las personas más vulnerables? Bueno, creo que muchas veces el liberalismo, queriendo o sin querer, porque a veces ha sido sin querer, ha defendido a gente que a lo mejor no tendría que haber sido defendida. A ver, desarrolla esto. O sea, no todos los empresarios... Mójate un poco. No todos los empresarios son buenos. O sea, quiero decir, hay empresarios cuya propiedad resulta de un proceso ilícito, muchas veces, ¿no? Y el liberalismo generalmente no ataca ahí, nunca. O sea, siempre ataca a la izquierda y bueno, está bien porque las ideas de izquierda son muy liberticidas, son muy invasivas, justifican ciertas acciones coactivas contra el individuo que hay que censurar y criticar, pero también hay medidas, privilegios de carácter económico y ciertas cuestiones alrededor a lo mejor de derechos de propiedad o de determinados problemas que el liberalismo pues a lo mejor no ha sido lo suficientemente contundente en la crítica, ¿no? De que eso no es libertad. O sea, de que estás invadiendo las libertades de otros, instrumentalizando de forma ilegítima a lo mejor tu propiedad, ¿no? O adquiriendo propiedad de forma ilícita, que no toda propiedad se adquiere de forma lícita, ¿no? ¿Siempre en connivencia con el Estado? La mayor parte de las veces, siempre. ¿Cuál sería un ejemplo de no connivencia con el Estado? La mayor parte de las veces, siempre. Hombre, pues hay liberales que no justifican, creo yo, ¿no? Pero hay empresarios que a lo mejor extorsionan a gente pequeño propietario y te extorsionan para ocupar tu propiedad y especular con ella y tal. Bueno, pues ahí hay un conflicto entre un David y un Goliat y ahí hay que estar siempre del lado del David. Si el David no quiere vender y si nos creemos lo de que los acuerdos son libres y voluntarios. Deberían ser libres y voluntarios, ¿no? Lo que pasa es que no todos los acuerdos son libres y voluntarios, a veces. Has hablado de la izquierda. ¿Sí? Decía el profesor Venegas Lynch, hijo, en una charla que escuché hace unos días, que... Es el que tiene la mejor definición de qué es liberalismo. Me parece crucial. Yo no sé si eres capaz de recitarla entera como hace Milei. Respeto irrestricto a los derechos del otro, ¿no? Sí, correcto. Basado en el principio de no agresión, fundamental, claro, también. En el fondo es una cuestión de derechos de propiedad. Sí. A mí o sea, bueno, yo vengo del comunismo también, ¿eh? O sea, yo hasta conocer a... Todos somos pecadores. Correcto. Bueno, no todos, ¿eh? Hay algunos que... sí, no que todos, no, es verdad. Pero yo creo que
hasta conocí a Don Jesús y entonces, pues lógicamente, hay el shock que te da entender todo eso, te cambia mucho, ¿no? Pero te iba a decías, situabas la izquierda como liberticida. El profesor Venegas Lynch habla de separarse del concepto de derecha también, ¿no? Sí. Y al final él habla de una división diferente de la que plantea la esfera política, que no es izquierda-derecha, sino que es estatismo y no estatismo, ¿no? Sí. ¿Tú con qué te sientes cómodo? Es decir, ¿crees que el liberalismo se encuadra en la derecha o crees que realmente trasciende de la dicotomía izquierda-derecha? Sí. No, estoy de acuerdo con el profesor Venegas Lynch, que al final es heredero, digamos, de la tradición de Mises y de Rothbard, que más o menos iban por ahí, ¿no? Claro, para un liberal quizás sea esa la actitud correcta, ¿no? La actitud correcta para un liberalismo es más Estado, menos Estado, pero evidentemente eso es un debate hacia creo que es un debate hacia dentro del liberalismo, no tanto hacia afuera. O sea, las categorías izquierda y derecha, a lo mejor desafortunadamente, fuera del mundo liberal siguen vigentes. Eso es un poquito esto, sí. A ver, perdón. Las categorías izquierda y derecha fuera del mundo liberal siguen vigentes. Y eso, pues evidentemente, puede ser un problema para los liberales. Ahora, ¿es el liberalismo de derechas? No. ¿Es el liberalismo de izquierdas? Tampoco. O sea, el liberalismo es una doctrina muy transversal, ¿no? Hay socialdemócratas que tienen parte de liberales, ¿no? O sea, el liberalismo ha tenido la capacidad para filtrar muchos espacios. El único espacio que no ha filtrado es el comunismo ortodoxo, el marxismo ortodoxo, ¿no? Porque el marxismo ortodoxo sí es una crítica al liberalismo en su totalidad. O sea, eso es muy interesante. O sea, Total. Marx realizó una crítica a la totalidad. No es una crítica parcial, es una crítica a la totalidad. Pero desde que tienes socialdemócratas que consideran que el mercado genera riqueza y que de lo único que se trata es de redistribuir un poco esa riqueza negociando a nivel político, has aceptado parte del juego ya. Y ahí hay un punto en común. Claro, has aceptado parte del juego. Desde que aceptas que el mercado genera clases medias y que no vuelve pues la estructura de clases simple, con unos que tienen capital y unos que están completamente desposeídos, desde que aceptas que hay mucha gente en el medio que juega, que tiene acceso a propiedad, que tal, has comprado parte del liberalismo, ¿no? Entonces el liberalismo ha tenido la capacidad para permear otros espacios, parcialmente. Evidentemente a nivel histórico y sobre todo político, no tanto teórico y doctrinario, sobre todo político, los liberales han ido siempre junto a los conservadores, ¿no? Pero ha sido una relación muchas veces conflictiva, porque siempre iba el conservador primero y el liberal después, ¿no? O sea, no era liberal conservador, era conservador liberal. Y eso es un problema, porque claro, el conservador, a diferencia del liberal, utilizará el Estado para imponer su criterio moral al resto. Y los liberales no, sean conservadores o no, porque el liberal puede ser conservador, hay muchos. Yo, por ejemplo, me considero liberal conservador, o puedes ser liberal progresista, ¿no? Pero no estás a favor de utilizar el Estado para imponer tu criterio moral al resto de la población. Eso es una diferencia fundamental, ¿no? Cuando eso sucede, pues yo creo que en parte dejas de ser liberal para ser otra cosa. ¿Qué diferencia a un liberal conservador de un liberal progresista? Bueno, un liberal progresista, esto y siendo flojo en el uso de lo académico, que no me gusta ser flojo, pero bueno, siendo flojo, esto es un poco como cuando Hayek decía que había dos tipos de liberalismo, ¿no? El liberalismo más anglosajón y el liberalismo más continental, ¿no? Yo asocio el liberalismo progresista al liberalismo más continental. Un liberalismo que cree en la razón, un liberalismo que cree que a través del Estado puedes emancipar a determinadas personas, ¿no? Porque sabes lo que es correcto para ellos. Un liberalismo que rechaza un poco la religión, que rechaza un poco la tradición, que está a favor de cambios drásticos y no de cambios progresivos. Claro, yo no soy de ese liberalismo, soy del otro. O sea, soy más de
pues de la tradición un poco anglosajona, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo desconfío de la razón, y eso no significa que no sea racional, pero soy consciente que la razón puede tener límites. Yo pongo en valor la tradición, aunque soy consciente de que no toda tradición es buena. Respeto mucho a las personas religiosas, evidentemente, porque si las religiones han sobrevivido el tiempo que han sobrevivido, por algo será, aunque no sea particularmente religioso. Entonces, creo que la diferencia es una cuestión en relación a la razón, a la tradición y a la velocidad de los cambios. Soy consciente de que a lo mejor se necesitan cambios drásticos en alguna situación, en algún área. Ahí eres un poco más progre. Pero en general me gusta el cambio tranquilo, pausado. No me gusta alterar las reglas del juego drásticamente a la población. No me gusta. Pienso además en mi comunidad primigenia. O sea, pienso en mi pueblo y la gente tiene sus rutinas, su ritmo de vida, su tal, y cambios drásticos en ese sentido. De hecho, el estatismo demuestra que ha logrado tanto poder por cambiar de poco a poco. O sea, ahora vivimos en sociedades ultra intervenidas y es dramática la intervención que sufrimos por parte del Estado. Pero curiosamente, lo que evidencia eso es que aquellos que han buscado la intervención han sido muy inteligentes, porque lo han hecho poco a poco. Y eso ha sido, pues, en parte lo que explica el éxito. Son cambios a poca velocidad que la ciudadanía digiere con mucha facilidad, aunque sean liberticidas. Es dramático, ¿no? Pero aunque sean liberticidas, son cambios que vas digiriendo en pocas dosis. Te están envenenando en pocas dosis, ¿no? Y por eso hemos pasado de un IVA de ¿cuánto? Bueno, en 8 años, 10 años, del 16 al 21, ¿no? Pues ya está. O sea... Claro, has comentado que pensando en tu pueblo primigenio, sí, los cambios deben de ser lentos, ¿no? Y claro, yo he nacido en Madrid y he vivido 23 años de mi vida en Madrid y luego he vivido en Valencia, en Barcelona, en Londres, ¿no? Que nunca he vivido aún en un pueblo. Me encantaría vivir en un pueblo, me encantaría disfrutar de esa lentitud. Pero claro, en las ciudades los cambios, por decisión subjetiva de los miembros de la comunidad política, quieren que sean rápidos. O sea, queremos que sean rápidos. Ojo, pero es que hay pero son cambios espontáneos de abajo arriba. Correcto. Claro. Es que el cambio, cuando te viene impuesto... No, yo no he dicho impuesto, yo he dicho que los cambios sean drásticos. Ah, sí, bueno, claro, sí, no, la sociedad tiene sus velocidades, claro. O sea, esto es todo, vamos a ver, si el cambio es motivo de acuerdos libres y voluntarios, pues no hay ningún problema. Aquí yo creo que decíamos antes que el liberalismo es una doctrina que tiene la capacidad para ocupar otros espacios. Yo detecto a un liberal siempre que alguien defiende la propiedad privada, es un liberal. Si los cambios acelerados son resultado de intercambios de derechos de propiedad libres y voluntarios, pues ahí no hay problema. Es la comunidad la que está pidiendo el cambio. El problema es que no vengan de ahí, claro. Si vienen de ahí, no hay ningún problema. Todo esto lo enmarcaba en la crítica tan fuerte que el liberalismo hace a la izquierda. Sí. Y esa situación en la que el liberalismo no critica a la derecha, o más que no critica a la derecha, no se desmarca de la derecha, que quizás tiene que ver con la herencia que decías de los conservadores tomando un rol más predominante en esa unión casi necesaria que ha habido de manera muy pragmática en la historia política entre liberales y conservadores, donde los conservadores iban primero, y ahora, sin embargo, llega Javier Milei, otro argentino. Y los liberales van primero. Y los liberales van primero. Entonces, ¿llega el momento en el que el liberalismo se puede desmarcar de la derecha? Y realmente... Hombre, vamos a ver, si bueno, no es ningún secreto que yo apoyo a Javier Milei a tope, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque me fío de él, porque soy consciente de que sabe mucho de economía y tiene claros los principios. Es quizás de los pocos políticos que de verdad tienen claros los principios. Y porque gente que le rodea, informal o formalmente, también despierta mucha confianza en mí, ¿no?
Y algunos, afortunadamente, tengo el placer de llamarles amigos. Entonces, yo sí tengo mucha fe en ese gobierno. Si ese gobierno es capaz, en 4 años, de provocar cambios tangibles para la población argentina, nos esperan, creo, años muy dorados para las ideas de la libertad. Y yo creo que Milei es consciente de eso, ¿no? De la gran responsabilidad que tiene. No solo evidentemente, a él le tiene que preocupar lo que le tiene que preocupar, la Argentina. Pero creo que también es consciente de que su éxito o su fracaso nos va a influir a todos en distintas intensidades en distintas partes del mundo, ¿no? Porque evidentemente si a Milei le sale bien la jugada, el fenómeno Milei es exportable. Y eso sería muy bueno. Más en los tiempos que corren, que vivimos tiempos, honestamente, tiempos recios, como diría Vargas Llosa, ¿no? Tiempos muy complicados para la libertad. O sea, creo que hace 20 y 25 años había más libertad que ahora, bastante más. Hemos ido contra la libertad, no a favor de la libertad. Hemos ido contra la globalización, no a favor de la globalización. Entonces, si Milei triunfa, hombre, ahí hay una ventana de oportunidad, no solo para los argentinos, para el resto del mundo hispanohablante y para el resto del mundo. Es la primera vez que el liberal va primero. Es la primera vez. Uno de verdad, vaya. Uno que se lo cree. Claro, gente que se decía liberal, pero que todos sabíamos que luego defendían impuestos del 25%, pues eso no son liberales. O sea, Milei es de verdad. O sea, Milei sí es de verdad. Milei es un poco lo que dice el profesor Bastos, ¿no? Que bueno, que tú y yo hemos discutido fuera de cámara varias veces. Milei es un anarcocapitalista que pretende favorecer el desarrollo de un minarquismo en la Argentina. Bueno, yo creo que es un minarquista que le gustaría ser anarcocapitalista, sí, igual y por tanto se pone la etiqueta de filosófico, porque él se autodenomina filosófico. Sí. No, yo creo que esa es una muy buena pregunta, y además lo has conectado bastante bien los dos temas, ¿no? Has conectado a Bastos. Bastos sí se define como anarquista, como anarcocapitalista, como paleolibertario, pero al final entiende que el Estado debe de acabar desapareciendo y que de manera espontánea acabará desapareciendo, ¿no? Y por eso, para Bastos, lo importante es la batalla de las ideas y cambiar la cultura dentro de los países. Claro, tú fuiste discípulo de Bastos antes. Sí. Soy. Nunca se deja de ser, ¿no? Eres discípulo de Bastos. Sí. Escuela austrogalaica, ¿no? Sí. En Galicia. Y ¿por qué no eres anarquista? Vamos a ver. Sí, es una gran pregunta, ¿no? En eso Bastos no te hizo cambiar de opinión. No, en eso... bueno, a lo mejor es que yo venía muy de la izquierda. O sea, el que tuvo, retuvo, joder. O sea, que todavía el no ser anarquista es parte de puede llegar a ser rémora. No. Yo no veo el Estado... Vamos a ver, el Estado... Es que esto que voy a decir, mucha gente va a decir, joder, qué contradictorio y tal. Así es la vida, ¿no? Somos contradictorios. Claro, exacto. El Estado... Contraintuitivamente, el Estado es un animal domesticable que ha evolucionado de una manera particular. Vale, a ver, desarrolla eso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Me gustaría que no existiese Estado? Hombre, sería lo ideal. Claro. Pero sociedades complejas y sociedades diversas no toleran vacíos institucionales. Es decir, siempre habrá sistemas de normas. Y siempre habrá sistemas de normas impuestos. O sea, la imposición de un sistema de normas es, creo, inevitable en una comunidad siempre. Compleja. Sí. Incluso para la segunda generación. O sea, si nosotros creamos una ciudad libre, la segunda generación vive en una realidad paraestatal. Hereda un sistema de normas, hereda unos mecanismos para decidir sobre cómo modificar esas normas y hereda unas normas que son coactivas, evidentemente sobre las cuales él no ha opinado. Opinó tu antecesor, pero tú no. Eso es una realidad paraestatal, de facto. Bueno, si te puedes... O sea, si pagamos el 5% de nuestra renta para mantener esa comunidad de normas heredadas coactivas, eso es un Estado primigenio, en realidad. Y así surge el Estado, de facto. Sin la voluntariedad, pero de facto así surge el Estado. Unos bandidos estacionarios que sobre un determinado territorio, sobre una determinada población, extraen un poquito de renta al principio, pero menos del 10% al principio,
con objeto, ya podíamos pagar nosotros 7-10%, con objeto de proveer seguridad, proveer cierto acceso a la justicia y proveer ciertos bienes, una carretera, bueno, unas vías, bueno. Y eso fue creciendo, claro. Fue creciendo, crece de forma inevitable. Yo creo que es evitable el crecimiento del Estado. Hay estados que son muy pequeños en relación a su PIB en la actualidad. Lo que pasa es que nosotros vivimos en los estados que comen mucho PIB. Pero hay estados pequeños. En el mundo de hoy siguen existiendo estados pequeños. ¿Qué determina que el estado sea pequeño? Creo, en parte, por un lado, la capacidad de pago de las personas y por otro lado, las ideas de esas personas. Claro, hay personas que no pueden pagar, entonces el Estado forzosamente tiene que ser pobre y pequeño. Hay personas que no están dispuestas a pagar y a que se les robe. Y hay un consenso sobre eso. Y es en ese sentido donde yo creo que es prioritario trabajar. Que es lo que me une con Bastos. Al final desembocamos todos en la importancia de la batalla de las ideas. Pero el Estado, donde ha sido pequeño, donde ha tenido una capacidad de extracción limitada y donde ha sido inclusivo en los procesos de toma de decisiones, hombre, ha generado espacios, pues yo creo, bastante positivos de convivencia, ¿no? El Estado, Ortega decía, ¿no? El Estado es capaz de la barbarie más absoluta, y lo es, pero también ha sido capaz de ser una forma política que ha generado muchos espacios de libertad. Entonces, ¿de qué depende? Depende de las ideas de la comunidad. Por eso creo que es una bestia potencialmente domesticable. Es lo que está intentando hacer Milei, domesticar a la bestia. Pero ¿cómo se domestica a la bestia? Con consensos amplios en la población. La población tiene que creer en las ideas de la libertad. Si no creen en las ideas de la libertad, estamos perdidos. Ahora, estaríamos perdidos también en una comuna anarquista. No creer en las ideas de la libertad es no creer en las ideas de la libertad. Es un problema del comunitarismo anarcocapitalista también, ¿eh? O sea, un dilema que puede existir, que es un dilema, es pues el Amish gay, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Amish gay tiene que ser expulsado de la comunidad Amish. ¿Eso está bien desde un punto de vista ético? ¿Eso es correcto? Yo creo que no. Pero para que eso sea aceptado, tiene que haber un Estado liberal. Tienen que garantizarse unos derechos, pues en este caso, de identidad sexual para todos y que seamos tratados como personas libres e iguales, ¿no? Ante la ley, porque la igualdad solo es ante la ley. Claro, la igualdad de renta es la mayor desigualdad, porque se supone que me están dando algo que no merezco, pero la igualdad ante la ley es esencial. Y claro, en algunas comunidades, resultado de la libre asociación, a lo mejor no hay respeto a la propiedad básica, que es la propiedad que uno tiene sobre su cuerpo. ¿Cómo un liberal puede defender que no exista el derecho de desasociarte de un Estado? Bueno, que es el principio en términos de la anarquía. en términos normativos, la secesión es aceptable, yo creo. En términos de deber ser, teóricos. En términos positivos es más problemático. ¿Por qué? Porque el liberalismo defendería técnicamente una secesión, la soberanía del individuo, ¿no? La secesión debería ser individual. Correcto. En sociedades complejas, la secesión individual, honestamente, no es aceptada. O sea, quiero decir, ningún Estado acepta la secesión individual. Bueno, ningún Estado acepta ni la secesión individual ni la secesión grupal de un colectivo. Bueno, algunos estados sí lo han aceptado. Checoslovaquia se separó. O sea, quiero decir, hay países, el Reino Unido hizo un referéndum de secesión en Escocia, Canadá en Quebec, pero sí, España no lo acepta. Son puntuales. Y España, por ya no estar No, España no lo acepta. España no lo acepta. ¿Crees que debería aceptarlo? Yo creo que no. Yo creo que no. También es Vox Populi, que, o sea, todo el mundo lo sabe. Pero si crees que no, es porque no crees en el derecho de desasociación de esas comunidades políticas. La que sea, ¿eh? Creo que cuando uno... Creo que hay que jugar en dos escenarios. Escenario 1. ¿Cómo es la situación? Hay varias preguntas cuando se habla de derecho de secesión. La primera es, ¿qué sujeto es secesionable? Y la respuesta que da todo el mundo no es el individuo, es la nación, que es un abstracto colectivo muy problemático. Yo nunca diría la nación, ¿eh? Claro, pero eso yo diría una comunidad política. Pero eso es lo que se maneja. Aunque sea el individuo una comunidad política. Pero tú bien sabes que eso es lo que se maneja en España. Bueno, pero eso es lo que podríamos cambiar, ¿no? Ah, bueno. Vale, sí. No, sí. Claro, yo lo veo difícil. Se va cambiando de opinión esto, ¿eh? Esto va de cambiar la opinión, pero lo veo difícil. ¿Por qué?
Porque el nacionalismo, sea del tipo que sea, es la ideología más poderosa de la modernidad. Bueno, la religiosidad en sí mismo también, porque al final el nacionalismo es un tipo de religiosidad. Tiene similitudes. Y Las tiene todas, además, ¿eh? Y el nacionalismo es... Bueno, no sé si era Isaiah Berlin, ¿no?, el que decía que no te metas con el nacionalismo porque vas a perder. O sea, quiero decir, si eres de izquierda e internacionalista, vas a perder si no te esfuerzas por hacer compatible el nacionalismo. Y si eres liberal e internacionalista, vas a perder también porque el nacionalismo es una ideología poderosísima. ¿Qué sucede? Claro, si lo que quieres que se determine es un abstracto colectivo, hombre, desde el liberalismo implica muchos problemas. Pero si además ese abstracto colectivo es una amenaza para el perdedor, para la vida, la libertad y la propiedad del perdedor, una potencial amenaza, pues entonces tenemos un segundo problema. ¿Por qué tiene que haber un perdedor? Hombre, porque en un proceso de secesión, sobre todo construido alrededor de una cuestión identitaria, siempre hay un perdedor. Pero yo creo que precisamente ese es ¿Por qué quieren los catalanes separarse? Porque se sienten perdedores. Los catalanes pueden hablar catalán. Los catalanes pueden expresar su identidad catalana en el territorio catalán como, cuando, donde quieran. Son libres totalmente para explotar su catalanidad a nivel literario, artístico, televisivo, a nivel cultural, pueden hacer obras de teatro. ¿Dónde está la parte que no se puede? Pueden educarse. ¿Dónde está la parte que no se puede? En la parte económica, ¿no? Al final. No, en el Estado. Bueno, en el Estado me refiero... En querer un Estado. No, ni siquiera en la parte económica. No están insatisfechos con los altos impuestos. Es más, quieren más impuestos. O sea, donde gobiernan los catalanes, sobre todo las ramas de izquierda, hombre, hay verdaderos infiernos fiscales. Son un problema. O sea, el problema no es... El problema es el Estado. O sea, lo que quieren es una maquinaria coactiva que ya la tienen parcialmente a su servicio, porque tienen fuerzas y cuerpos de seguridad, que controlan ellos. Pero lo que quieren es una máquina coactiva a su servicio para imponer su modelo. Que, ojo, es lo que quiere todo nacionalista. Claro, es que yo creo que ese es el punto, porque tú me has dicho, lo que quieren es su máquina coactiva, como cualquier nacionalismo, el nacionalismo español, que tiene su Estado español. Sí, pero hay una diferencia. El nacionalismo español es un nacionalismo cívico a día de hoy. Pero y el nacionalismo catalán no. Pero eso es subjetivo. No, es muy objetivo. El nacionalismo español acepta varias lenguas, el catalán no. Pero no acepta varias lenguas, es decir, acepta 5, no acepta en la que yo quisiera educar a mi hija. O sea, lo que me refiero es cívico. Acepta las lenguas, no todas, porque el asturiano no lo acepta y debería, pero acepta las lenguas que culturalmente surgen de abajo arriba en este territorio, en el territorio que se llama España. Claro, por ejemplo, el inglés no lo acepta. Pero entonces claro, no es cívico. O sea, lo que me refiero, porque el inglés posiblemente, o sea, para alguien para alguien que es apátrida y que quisiera criar a sus hijos en la globalidad, España es liberticida. Bueno, no, porque tú puedes llevar a tu hijo a un colegio en inglés. Bueno, que ya tiene que estar sometido al Ministerio de Educación y con los... Bueno, pero puedes educar a tu hijo en inglés, o sea, puedes educar a tu hijo si quieres. En España puedes educar a tu hijo, bueno, no sé en cuántas lenguas, pero en el colegio alemán yo tengo amigos que tienen a sus hijos en el alemán, en el americano, en el no sé qué. O sea, quiero decir, aquí, eso sí, a nivel de pública, el inglés tiene unas horas, que no sé cuántas son. Ni idea. Y la mayoría del territorio español se educa en castellano. Y en donde cohabita con otras lenguas, la mayoría se educa en la lengua del territorio. Claro, pero eso tampoco es cívico y está dentro del Estado español. No, cívico sí es, porque el concepto de nación orgánica es aquel que dice que la nación tiene características objetivas que la definen. Y España te dice, aquí no hay características objetivas. Aquí unos cecean, otros sesean, unos hablan vasco, otros hablan gallego, otros hablan valenciano, otros hablan asturiano, otros hablan castellano. El catalán te dice, no. Catalán es el que habla catalán. Claro, o sea, Cataluña tiene una lengua, el catalán. La otra es una lengua foránea. Entonces ahí hay un organicismo. Ahí sí hay un concepto. Mi apellido no es catalán, que evidentemente no lo es. Hay apellidos catalanes. Los que no tienen apellidos catalanes son catalanes de segunda. Y de hecho hay conceptos muy abusivos para hablar y definir a esa persona, ¿no? Entonces al final hay una diferencia entre nacionalismo cívico y nacionalismo orgánico, que es una diferencia que, ojo,
Pasa en un montón de países. O sea, hay países que son organicistas, como de tradición alemana, y hay países que son más cívicos, de tradición francesa o anglosajona, que son como más abiertos. O sea, y España no era cívico. Ese es el punto. El nacionalismo español franquista es organicista y luego va cambiando. Aunque, bueno, en España hay cosas bien raras porque España tiene un concepto más amplio que la propia España, que es el concepto de hispanidad. Y ese concepto, por naturaleza, ya es mestizo. Ya es más difícil hablar de una raza y de cosas así, porque la hispanidad es un concepto mestizo, ¿no? ¿Crees que vamos a converger en un supraestado como es la Unión Europea? O sea, acabará siendo el Estado. Hombre, esperemos que no, ¿no? Pero vamos hacia ello, ¿no? Sí, vamos hacia ello. Y si vamos hacia ello, la Unión Europea quiere eso. Llegaría a haber un momento en el que si se acaba convirtiendo todo en un Estado, porque es el objetivo de la Unión Europea, y por ahora son los que más control tienen sobre nuestras leyes y nuestras vidas, es decir, la cantidad de directivas que vienen de Europa y que en un plazo de 5 a 10 años se tienen que acabar implementando, las vemos cada día. ¿Tú ahí sí que podrías estar de acuerdo en la secesión de España respecto a la Unión Europea? A mí la Unión Europea no me disgusta como proyecto. Me gusta. ¿Qué sucede? Lo que me disgusta es que se modifique la naturaleza de la Unión Europea. La Unión Europea era una confederación. ¿Qué están intentando hacer? Un proceso de Pero todas las confederaciones se convierten en federaciones. Y eso es lo que hay que evitar en la Unión Europea. Yo creo que se puede evitar, ¿eh? Estamos a tiempo, porque muchos países sienten la opresión europea y no están a favor de la misma, ¿no? Entonces, ¿apoyarías un movimiento de secesión de Europa en caso de que... Bueno, en teoría, que... en la Unión Europea el pacto permite la salida. Yo no lo apoyaría. Yo votaría a favor de la Unión Europea. Inicialmente también se supone que la Confederación de los Estados Unidos permitía la separación. Se convirtió en federación. Bueno, pero en la Unión Europea el Reino Unido se salió. Sí. O sea, en la Unión Europea sí tenemos evidencia de un país que entró, salió y no pasó nada. ¿Nunca tuvo la moneda en común? Nunca tuvo la moneda. Bueno, la moneda no tienes por qué dejarla. Puedes irte y mantener el euro, ¿no? Hay países dolarizados que no pertenecen a Estados Unidos. Pero vamos, que sí que podrías llegar a apoyar potencialmente una secesión de España respecto a la Unión Europea. Sí, sigue tomando un tamaño... Muy abusiva tiene que ser la actitud de la Unión Europea para que apoye. ¿No lo es ya? Vamos a ver, lo es. Es que yo creo que ya ha superado todos los límites para un liberal. Depende. La Unión Europea, vamos a ver, la Unión Europea... Hay armonización fiscal. Pero el truco en la Unión Europea es no depender del dinero europeo. Es tan simple como eso. Europa no tiene ejército, no tiene policía. Europa no te puede castigar si no dependes monetariamente de ella. Eso es una maravilla. O sea, quiero decir, el punto de España es que España puede ser castigado porque desafortunadamente dependemos de su dinero. Ese es el problema. El problema es que somos irresponsables económicamente. Y eso es vergonzoso. ¿Tú piensas que Luxemburgo, lo que piensan en la Unión Europea, le importa a Luxemburgo un pimiento? O sea, a Luxemburgo lo que quiere es que haya un mercado único, que es una bendición, que lo haya, que tendría que ser más grande todavía, a ser posible, y hagamos negocios ahí. El problema es cuando dependes del dinero. ¿Qué sucede en Hungría? Que dependen del dinero. ¿Qué sucede en Polonia? Que dependen del dinero. Y claro, cuando la Unión Europea te da, bueno, en el caso español, ¿cuánto nos dieron? ¿140.000 millones? Sí. Bueno, claro, cuando te dan 140.000 millones de un presupuesto... No recuerdo, pero una cantidad que tiene España, ¿cuánto? Absurda. 500 y pico mil millones. O sea, te están dando, claro, el 20%, claro. Pero eso es vergonzoso para nosotros. O sea, el punto es, España no debería depender de su dinero. Y si no dependes del dinero, ¿cuál es el problema? ¿Qué te van a hacer? La regulación. Te la puedes pasar por el arco del triunfo. La regulación de la inteligencia artificial, por ejemplo, que se ha impuesto en los últimos 3 meses. Pero es que no, se ha impuesto porque desafortunadamente hay un consenso entre élites políticas. Pero la Unión Europea no tiene instrumentos coactivos para imponer. O sea, vamos a ver, el Pacto de Estabilidad del Euro, 60% de deuda pública sobre PIB, 3% de inflación. Vamos a ver, ¿quién lo respeta a día de hoy? Yo creo que ni Alemania tiene 60% de deuda pública sobre PIB. Y no pasa nada.
En Europa hay unos niveles de informalidad en relación a la ley que siempre han sido tolerados, porque la Unión Europea es más un proceso que una estructura. O sea, no tiene constitución. Afortunadamente no tiene constitución, que es un elemento que sí sería estatizante y peligrosísimo. Entonces, mientras que no tenga constitución y mientras que sea un mercado único, que es lo que debería de ser, pues la coacción por parte de la Unión Europea. Pero ¿cuál es el problema? Dependemos de su dinero. ¿Y cuál es el segundo problema? Nuestras élites están a favor de eso que se cocina en la Unión Europea. Claro, es que ese es el problema. O sea, si estás a favor de eso que se cocina en la Unión Europea y si encima dependes de su dinero, pues estás perdido. Pero es un problema más nuestro que estrictamente de Bruselas. A Bruselas le podrías hacer frente y contrapesar. Y tú, como defensor del asturiano, ¿crees que hace más que haya grupos de música asturianos por la lengua asturiana que las políticas públicas o no? Sí, sí. Eso es lo que... Vamos a ver, ¿quién mantiene viva una lengua, la gente hablándola? Tiene que haber... El debate que hay en Asturias, que es un debate muy interesante, debate del cual yo no sé nada, ¿eh? Yo opino desde fuera, que desafortunadamente llevo muchos años fuera del territorio. Pero el debate que hay en Asturias es un debate que tiene cierto sentido. ¿Hay que enseñar una gramática estandarizada a los niños asturianos cuando en cada pueblo se habla de manera distinta? Evidentemente en cada pueblo se habla de manera distinta. Bueno, la gente que dice que el asturiano no existe vive en otro planeta. El asturiano sí existe, pero bueno, hay gente que dice que no existe. Eso es el punto 1. La gente que dice que el asturiano no existe vive en otro planeta. Punto 2. La gente que dice que existe, pero que está disperso y que homogeneizarlo a través de la educación pública mayormente, pues es un problema e incluso es antiasturiano, porque va a ir eliminando la diversidad que existe lingüística en los distintos valles y territorios. Bueno, ese argumento a mí me parece interesante, o sea, es un argumento que yo creo que hay que tener en cuenta, pero yo lo que veo es que el asturiano está desapareciendo. O sea, no es que el asturiano sobreviva con una salud fantástica en los distintos pueblos y valles. Lo que veo es que está desapareciendo. Por eso estoy a favor de la homogeneización y de la cooficialidad. Pero evidentemente tampoco hay que negar la realidad, que es el punto 3, ¿no? El castellano forma parte de Asturias también. Las dos lenguas son de allí. Las tres. El leonaviego, que es una rama del asturiano, una lengua de transición entre el gallego y el asturiano y el castellano. Son 3 lenguas. No tiene por qué haber ningún problema. Los asturianos se entienden en las 3 sin ningún problema y deberían de tener derecho a utilizar las 3 oficialmente. Unos te identifican más con la Public Choice y otros con la Bloomington School. Bueno, ¿Con cuál te identificas? Son primos. ¿Con cuál te identificas tú más? A mí me gusta más la Bloomington, fíjate. Sí. Es ese mundo local, ese mundo de política pública local, de recurso común, de comunidad, porque luego hay otra cosa, que esa es otra influencia, yo creo, que todos los que venimos de Bastos la tenemos, que es... yo no defiendo un liberalismo de individuos superpoderosos, ¿vale? Yo defiendo un liberalismo de un individuo que forma parte de una comunidad a la cual está arraigado, con la cual comparte un determinado destino cultural, unos determinados valores, y dentro de esa comunidad el individuo se convierte en lo que en realidad es, ¿no? Es persona ya. Entonces, claro, eso en el mundo local, pues a mí yo creo que se observa todavía, afortunadamente, y eso en el mundo local, pues evidentemente no solo se observa, sino que tenemos que ser conscientes de que es positivo para construir comunidades saludables y de que hay que defenderlo, esa forma de vida, ¿no? La persona dentro de una comunidad. Cuando la persona está dentro de una comunidad, adquiere obligaciones con la comunidad, que no son obligaciones fiscales, pero sí morales. Ser buen vecino, por ejemplo. No mentir, por ejemplo. Más o menos cuando haya un problema, echar un cable y ayudar, por ejemplo. Defender tus intereses, por ejemplo. Bueno, pues son cosas naturales, ¿no? Para los que no se hayan enterado de nada, ¿qué es la Public Choice? ¿Qué es la Public Choice? ¿Qué es la escuela de Bloomington? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Bueno, ¿qué es de la manera más académica? El Public Choice? El Public Choice, pues básicamente es un enfoque que surge a finales de los 60 en los Estados Unidos,
que tiene varios padres fundadores, pero que generalmente se apela a James Buchanan y a Gordon Tullock y se cita el cálculo del consenso. Y básicamente es un enfoque que, utilizando herramientas de la economía, pretende analizar los procesos políticos. En origen surge un poco contra el welfare economics de Pigou o de William Baumol, que se centraba en las fallas de mercado para justificar la intervención del Estado, ¿no? El public choice piensa un poco al revés. El public choice se centra en las fallas del Estado para justificar el funcionamiento y desarrollo de los mercados, ¿no? Y al final el public choice, pues lo que presenta es una visión no romántica de la política. Y la Bloomington School, pues es una escuela también de la década de los 60, que se inicia en un taller de política pública de la Universidad de Indiana, de la mano de Vincent Ostrom y de su esposa Elinor Ostrom. Y tienen influencias de public choice, pero también influencias de la escuela austriaca, y lo que pretenden es, pues, reflexionar sobre el arte de la asociación. Y además en el taller le pusieron taller con objeto de copiar un poco a los artesanos, y lo que observan y estudian, pues, son cómo de distintas comunidades desarrollan arreglos institucionales para la gestión de recursos comunes. Elinor Ostrom en la recepción del premio Nobel tituló su ponencia como Más allá del Estado y del mercado, un poco apostando por ese gobierno comunitario y más local, ¿no? Elinor Ostrom era una enamorada de España. Tenía, en el capítulo del gobierno de los comunes, tiene precisamente un capítulo dedicado al Tribunal de las Aguas de Valencia. Y yo creo que es apreciada por personas de todo el espectro político, ¿no? De todo. De hecho, la izquierda a Elinor Ostrom la respeta y la quiere mucho también, sí. Creo que Rejón en concreto sí, es un admirador de una persona de sus ideas. Yo soy del Atlético de Madrid, por tanto compartimos colores. No equipo, pero sí colores. Tú eres del Sporting. Sporting, sí. Aunque me gusta el Atleti, mucho. Sí. Voy a ver, mi hijo es del Atleti. Yo creo que... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues yo soy del Atleti. Hubo un momento allá por principios de los 2000 donde se habló de una idea, no sé cómo surgió, y no conozco lo suficiente, por tanto a lo mejor me puedes ubicar tú, de fusionar ambos equipos. No sé si recuerdas, el Oviedo y el Sporting. Ah, sí. En aquel momento, y bueno, de manera espontánea... Eso es imposible. Claro, de manera espontánea la sociedad... Fíjate, eso me entristece, ¿ves? Me entristece ver cómo cuando hay un partido de fútbol entre el Oviedo y el Sporting... Yo estoy a favor de la rivalidad. Iba un poco por ahí la pregunta. Pero sí. no estoy a favor de que esa rivalidad se convierta en un conflicto abierto que genere, pues, peleas graves y disturbios y que genere mala vibra, ¿no? Yo creo que una cosa es la rivalidad, pero como todo, la rivalidad debería de digerirse de forma sana, ¿no? O sea, yo soy del Sporting, pero que sea del Sporting no significa que odie al Oviedo, ¿no? Y desafortunadamente un pequeño porcentaje de personas, cada vez menos, esa es la realidad, se odian, ¿no? Y eso es inaceptable desde mi punto de vista y es un signo de barbarie obsceno, ¿no? Y eso que te lo dice uno que va a ir en breve a ver al Sporting jugar contra el Racing, ¿no? Porque me gusta ir a ver al Sporting siempre que estoy en Asturias, pero nunca he ido a ver un Sporting Oviedo porque me deprime. Y eso que ha mejorado mucho. Se nota que te entristece, ¿eh? Era mucho peor antes que ahora, ¿no? Yo te reconozco una de las cosas en las que he cambiado de opinión, y quizás la primera vez que lo digo. Yo antes odiaba el Real Madrid, todo el mundo que me conoce sabe que yo como atlético odiaba el Real Madrid, pero yo creo que siempre había una parte de envidia, en este caso desde los atléticos, pero que puede pasar entre los del Real Madrid y los del Barcelona o en general, porque la envidia no tiene que ser solo del pequeño al grande, sino a veces incluso hay envidia hacia el pequeño, ¿no? Porque tiene unos valores más fuertes, entonces te da rabia que a lo mejor hay una afición más comprometida. Y yo me he dado cuenta de lo importante que ha sido. Mi mujer es del Real Madrid, muy del Real Madrid, y haber unido a las familias pues ha tenido esto, ¿no? Eso es sano. Vamos a ver, la rivalidad es buena si se entiende bien. La competencia siempre es buena. Siempre. Claro, entonces la rivalidad es buena. Pero claro, la competencia no puede desembocar en odio. Nunca. Y si desemboca en odio, estamos perdidos. O sea, es que estamos perdidos. Aparte es que algo que es potencialmente bonito lo destrozas, que es lo que sucede muchas veces con el fútbol, ¿no? Repito, cada vez menos, ¿eh? Yo consumo mucho fútbol, ¿eh? A mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo voy a
Pues en Madrid he ido a todos los campos, bueno, de la ciudad, que he ido a Vallecas, he ido al Wanda y he ido al Bernabéu. En Asturias nunca he ido, ¿no ves? Al campo del Oviedo nunca he ido. ¿Ves? Pero bueno, Es un problema. Pero es positivo verbalizarlo, ¿eh? También, porque es una forma de. Yo creo que te has puesto como deberes ya. Es un problema. Sí, no, lo voy a resolver a partir de esta Yo lo conversación. estoy resolviendo, ya te digo que es la primera vez que lo digo públicamente, porque me ha costado mucho. Lo voy a resolver a partir de esta conversación, porque además me caen bien. Yo fui al campo del Real Madrid y además, fíjate cómo son las cosas, que yo como que, no sé si lo llegué a verbalizar alguna vez, pero desde luego que lo sentí dentro, como si hubiese hecho una promesa a mi abuelo, que en paz descanse, de no ir nunca al campo del Real Madrid. Y decidí ir al campo del Real Madrid porque creo que era al final un concepto muy fanático. Fui por mi mujer y con mi mujer, además fui a un derbi. Solo vi la primera parte del partido, decidí salirme la segunda porque iban ganando y tampoco me apetecía ver. Pero claro, que todo tiene su ritmo. Todo tiene su límite, exacto, ¿no? Pero yo creo que es importante. Me quedo con un concepto de cuando hiciste el encomio a Bastos, cuando recibió el premio Juan de Mariana. Hablabas de que para Bastos lo más importante era ser recordado como una buena persona. Sí. Y yo creo que Bastos es un maestro para todos los que le hemos tenido como profesor. En tu caso has podido disfrutarle mucho más que yo por el momento, pero ojalá pueda seguir disfrutando mucho tiempo. Y es que yo creo que Bastos es una excelente persona y para él los valores son muy importantes. Es difícil, al menos en el Bastos actual, no sé cómo sería en su juventud, pero yo creo que los valores evolucionan, pero es difícil ver a Bastos odiando. Vamos, para mí imposible, yo no lo he llegado a ver. Le he visto en debates acalorados, pero no le he visto con odio, ¿no? Y yo creo que desprendernos del odio es algo que nos acercará a la libertad, porque también nos alejará del miedo, y el miedo es un enemigo de la libertad. Además, no te hace feliz. No. Y también tiene que ser un poco aristotélica la cosa, tienes que buscar la felicidad, hombre. Odiar no te hace feliz. Y me quedo con... Y envidiar tampoco. No. Es que los grandes pecados... Son pecados por algo. Claro, y te voy a decir, es un poco lo que promueve la izquierda, ¿no? Y determinadas corrientes de extrema derecha, ¿no? O sea, el odio y la envidia, ¿no? Yo no sé si solo la izquierda... Pues eso está mal. No sé si solo la izquierda y también la extrema derecha, o si también la derecha. Yo creo que yo ahí difiero un poco, yo creo que la izquierda y la derecha... Bueno, puede ser. Sí. Me quedo con un concepto que tú dijiste en esa charla también del encomio, que era el brutal efecto Bastos, ¿no? El BEP. El BEP, sí. Eso es una realidad. Que es una realidad. Sigue siendo una realidad. Por ir terminando y entrando un poco más en actualidad en los últimos minutos, hablábamos, preparando esta conversación, de la inteligencia artificial, que ahora mismo, pues para cualquiera que lo ve, está en boca de todos, ¿no? Y para mí una intersección muy interesante de la inteligencia artificial, que por mi profesión me toca mirar startups y compañías que están disruptiendo esa industria, invertir en ellas, es la intersección entre la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Que además pueden generar un avance de la humanidad que posiblemente no va a ser gradual, va a ser drástico, pero va a ser de orden espontáneo, ¿no? Porque lo van a elegir. Si no hay coacción, es muy probable que por el driver económico se van a reemplazar muchos puestos de trabajo a una velocidad muy acelerada de personas que va a llegar un robot que les sustituya su puesto de trabajo. ¿Cómo ves que va a afectar esto y cómo ves que esto puede poner en riesgo a las ideas de la libertad, y por otro lado, qué oportunidades va a generar para las ideas de la libertad? Sí. Bueno, es un tema muy complicado que yo no... El otro día cuando hablábamos de humanoides y cosas así, me queda muy lejos a mí eso. Pero evidentemente es un tema que ha tocado la ciencia ficción. Y evidentemente es un tema que toca la ética. Yo no creo que un robot tenga derechos, ¿va? Aunque sea inteligente. No creo que se pueda, pues básicamente, emular de forma, pues totalmente, digamos, así, emular de forma perfecta, pues la red, digamos, de neuronas de un cerebro o el sistema nervioso central de un ser humano o de un ser vivo en general, en un robot. Pero evidentemente, si el mundo va hacia eso y son más productivos que los seres humanos y no necesitan comida ni otro tipo de cosas para trabajar,
porque ahí probablemente incluso serán autónomos, porque algunos tendrán plaquitas y podrán funcionar con luz solar y trabajar sin parar y tal. Bueno, pues va a haber un shock en los mercados laborales graves, porque mucha gente efectivamente va a perder su trabajo. Habrá que discutir cosas con las que yo siempre me he posicionado en contra, como el libro que Juan Ramón Rayo dedicó a la renta básica. Habrá que discutir otra vez ese tema. Pero desde mi punto de vista, la cuestión de las ideas en relación al liberalismo seguirá vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque el liberalismo es verdad que tiene que ver con cuestiones económicas, los derechos de propiedad tienen que ver con cuestiones económicas, pero no solo de cuestiones económicas vive el liberalismo. O sea, los debates sobre libertad de expresión, los debates sobre libertad de asociación, los debates sobre libertad de movimiento y libertad de conciencia seguirán vigentes. Y ahí hay que dar una batalla de ideas desde la libertad, sin lugar a dudas, ¿no? Eso seguirá vigente. Es más, a lo mejor el hecho de que vivamos en una sociedad donde haya mucha inteligencia artificial, mucho robot y mucho humanoide, puede incluso volvernos apáticos como seres humanos, ¿no? Y eso es la mayor amenaza contra la estructura de derechos y libertades. Entonces, al final, yo creo que todo lo que tenga que ver con investigación de ideas de la libertad, con difusión y divulgación de ideas de la libertad y con formación en ideas de la libertad, seguirá vigente. Haya o no haya pues un shock tecnológico asociado a la robótica y a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque independientemente de si la gente trabaje o no, su estructura de ideas influye para tener una determinada instalación en el mundo. Y esa instalación puede ser conflictiva o armónica. Y el liberalismo puede ayudar a que sea armónica. Estás hablando de la sociedad post-laboral, que quizás podría llegar. Si es que llega, ¿no? Tú estás convencido que va a llegar. Yo estoy convencido que va a llegar, pero no la vemos nosotros. Yo estoy convencido que va a llegar y que la vamos a ver nosotros. La vamos a ver empezar. Lo que pasa es que va a ser... Yo creo que al menos veremos la transición inicial, si es que no lo vemos todo, pero yo creo que sí que lo vemos. Pero tú ves un shock de que los edificios serán construidos por robots y solo necesitará una persona que lo controle. Sí. No te sé decir, no me atrevo a decirte en cuántos años, pero lo vamos a ver. Por tanto, yo estoy convencido que lo vamos a ver. O sea, que lo va a ver la humanidad. Yo no tengo claro que lo digo vea nosotros. yo. No, está hablando de nosotros, ¿eh? Yo estoy convencido de que lo vamos a ver. No me atrevo a poner un horizonte de tiempo específico, pero creo que tú y yo lo vamos a ver. Joder. Por eso te digo, pues sí va a ser un shock. Claro, por eso hablo del shock. Es que el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, luego te mandaré alguos vídeos, algunas cosas de los robots humanoides que ya están. No. O sea, yo lo de los humanoides. Pero humanoides sí. No significa que tengan los derechos. No significa que te esté diciendo que tendrán los derechos de los humanos. Estoy diciendo que tienen la forma. O sea, pero quiero decir, eso a futuro. Claro, hay algo que es muy interesante, que es la reflexión ética sobre eso, ¿no? Claro, un humanoide, sí, es un robot a día de hoy. Pero a lo mejor dentro de 150 años se parece a nosotros. Es una especie de Terminator. Tendrá una superficie similar a la nuestra y por dentro será puro robot. Eso no lo vamos a ver nosotros, pero eso llegará probablemente. Eso lo vamos a ver nosotros. Pues si ya lo vamos a ver nosotros, imagínate. Si ese robot tiene la capacidad de generar inteligencia autónoma, va a haber un debate sobre derechos. Ni lo dudes. Yo creo que va a haber. Claro. Y si hay un debate sobre derechos, yo me posicionaré en contra de los derechos de esos instrumentos. ¿Por qué? Porque yo creo que un robot es lo que es, una herramienta. Servicio de... Un medio, no un fin. Y el fin es la calidad de vida de los seres humanos. Incluso la calidad de vida, incluso me atrevo a cosas incluso hasta biocéntricas, la mejora de vida en el planeta y que a mí ya no me hace clic, pero bueno, me gusta más el antropocéntrico. La de los seres vivos, sí. Ahora bien, tiene que ser un medio. Si el robot se convierte en fin y si generamos instrumentos inteligentes, a lo mejor pueden desarrollar motu propio, ¿no? El fin somos nosotros ya.
se puede convertir en una película de ciencia ficción distópica, ¿eh? Imagínate que alguien, bueno, que se va a Bueno, proponer. la ciencia ficción lo ha pensado mucho, claro. No, te llevaba hacia inteligencia artificial sin robot, pero imagínate un gobierno, un estado mínimo gestionado por una inteligencia artificial. No me daría o sea, sería para paniquear, sería, vaya. O sea, sería para paniquear. Pero yo creo que la clave es esa, ser conscientes de que son un medio. Total. O sea, si perdemos eso, perdemos. Son los debates que se vienen, ¿eh? Sí, sí. Son los debates que se vienen. No, vamos a ver, ética, y te voy a decir, es un gran debate. O sea, desde un punto de vista ético, yo no lo había pensado hasta que lo hablamos el otro día. Desde un punto de vista ético, esto es un filón muy potente, esto da mucho juego. Vamos a ver, es un gran debate. O sea, quiero decir, ¿es un sujeto autónomo un robot? Sí. Si tiene la capacidad para de forma inteligente desarrollar argumentos complejos y estrategias y tácticas, es una cosa, hay que pensar sobre eso. Es un sujeto programado y programable. Imagino que antes de que eso salga a la calle e interactúe, habrá que tener un debate ético de dónde está el límite, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahí entrará el concepto del transhumanismo, Claro. entonces ya el límite será más difícil de poner, ¿no? Porque dónde deja de ser humano y dónde empieza a ser robot. A ver. Pero bueno, es un tema yo creo para futuras... Da miedo. Para futuros debates donde me encantaría que volviésemos a tener conversaciones como estas que han sido muy interesantes. Solo para terminar, en el último minuto te quería preguntar dos últimas cosas. Una sería, ¿cuál es la que dirías que es una opinión fuerte tuya, lo que en inglés se llama una strong opinion, en la que difieres de la mayor parte del resto de la sociedad, pero que para ti es algo que tú ves muy claro en cuanto a la importancia? Hombre, yo creo que a día de hoy en lo que más difiero con la mayor parte de la sociedad en España es en la defensa de los derechos de propiedad. En este país se invaden nuestros derechos de propiedad. Nos expolian, vaya. Pues yo difiero de eso, ¿no? Total. Y yo coincido contigo. ¿Cuánto sería la cifra exacta? No hay cifra exacta. ¿Cuánto es la cifra aceptable? Un 5%. O sea, cifra exacta no hay. Cifra aceptable sí, un 5, un 7%. Menos del 10%. Me cuesta poner una cifra, ¿eh? Me cuesta ahí... A mí me cuesta, pero como hay que ponerla y seguro que alguno que lo ve dice, no se atrevieron a ponerla. Más del 0 es difícil pues, que... pero lo ideal sería 0. Pues, exacto. Lo ideal yo creo que es realizable. Pero bueno, ahí es... Y la última es, ¿quién crees, después de la conversación que hemos tenido, esté de acuerdo con tus ideas o no, quién crees que debería invitar, qué dos personas, para no quedarnos solo con una y que puedas dar una respuesta válida, qué dos personas crees que deberíamos invitar a Cambiando de Opinión? Bueno, pues a lo mejor, el profesor Bastos tiene que venir. Digo yo que tendrá que venir. Digo yo que tiene que venir, ¿no? Digo yo que es un invitado obligatorio a esta casa, ¿no? Sería un absoluto honor y ojalá venga pronto. Y luego, por el otro lado, pues si se quiere buscar a alguien en defensa del Estado y cosas así, pues a lo mejor alguien más de la escena a medio camino entre la política y la ciencia política, ¿no? Pues a lo mejor a un Íñigo Errejón, ¿no? Qué interesante. Ojalá poder tener una conversación además como esta. Pero vaya, que aquí hay muchos que tienen que venir. Los hermanos Carreiro son otros obligatorios, ¿no? Absolutamente. Y muchos Dani más. Y Óscar. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber venido. Un placer, profesor. señor. Gracias. Un placer, Jorge. Ha sido un auténtico placer. debate. Así. Muchas gracias. Chao. Espero que haya gustado. Chao.